Pichincha Universal, generando noticias. Les saludamos, Sebastián, qué gusto. Iniciemos pues este diálogo. Buenos días, un gusto Buenos estar días. aquí. Gracias a usted. ¿Cómo ve el desarrollo de los acontecimientos políticos, lo más fresco, los pasos que siguen para un juicio político para los integrantes 4 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, el día de hoy están citados los 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Tendrán que responder a una serie de cuestionamientos, pedidos que ha hecho la Asamblea Nacional, específicamente la Comisión de Fiscalización, y luego del análisis que se realice en un plazo máximo de 8 días, tendrán que sustentar si es que hay méritos para un juicio político o no. Parecería que de alguna manera existe la voluntad política y existe la intención de que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sean enjuiciados políticamente por la Asamblea Nacional. ¿Pero es suficiente el imperio de las mayorías en este país? Bueno, habría que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? El nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, yo le diría que, claro, no es que llega y por una simple mayoría son llamados a juicio político. O sea, claramente en la decisión que tomaron, por ejemplo, de revisar la decisión de la Corte Constitucional y igualmente ver la posibilidad de que esa Corte Constitucional sea revisada y que eventualmente se vaya a un nuevo proceso de designación, tiene claramente una intención política. Tome en cuenta que ahorita una de las instancias más importantes que existe dentro del sistema político ecuatoriano es la Corte Constitucional. Ya no pasan los temas jurídicos solamente por la Corte Nacional de Justicia, sino ante la Corte Constitucional se dirimen temas de carácter jurídico, pero también de carácter constitucional y legal. Y como bien sabemos, el correísmo tiene claramente y sabe claramente el peso político que tiene la Corte Constitucional. Es decir, que si eventualmente se cambiaba los miembros de la Corte Constitucional y se revisaban, por ejemplo, ciertas decisiones que ellos han tomado, prácticamente vendría a ser como rever lo que se hizo después de la consulta popular, que fue la designación de las autoridades de control fiscal, se ratificó al contralor subrogante, y algunas otras autoridades. Entonces, claro, de lado y lado yo le diría que hay también intenciones y motivaciones y objetivos de carácter político. No pensemos que ahorita, digamos, como que el correísmo está sentado en el banquillo de los acusados y lo están persiguiendo y lo están atosigando y lo están arrinconando. Yo le diría que igual, ahora, digamos, el correísmo pasa por otra etapa, ¿no? Ya no es una etapa en la que tiene completamente todo el poder, y ahora tenemos otras mayorías que eventualmente ya están determinando y tomando decisiones. ¿Que está probando un poquito de su propia medicina, me dice? Puede ser. Pero se supone, Sebastián, que la idea era corregir esas prácticas nefastas, entre comillas, del correísmo. Pero ahora se hace lo mismo y peor. Claro, y entonces, ¿dónde está que se reculen los malos comportamientos políticos? Claro, o sea, el gran, digamos, reto que había después de la consulta popular no fue el descorreizar, por ejemplo, la designación de las autoridades de control, o descorreizar, por ejemplo, ciertas instancias como, por ejemplo, la Corte Constitucional, la Fiscalía, Procuraduría, Consejo de la Judicatura, instancias importantes, y la justicia, que todavía, digamos, hacia allá no nos llega la Pero ya van por ellos. La misma. La judicatura pero usted iba a decir que no es eso, pero eso es lo que han enarbolado como el gran proyecto de país. Sí, pero no hay que ir un poco más allá pues de la descorreización, exacto, que es el fin último de las cosas. Yo siempre decía de alguna manera de que no hay que quedarse o no hay que ir al tema de la descorreización, sino tratar de ahora sí reinstitucionalizar o institucionalizar al país para que tengamos ahí sí autoridades de control, una justicia, una fiscalía, relativamente digamos independiente, y que no sean tantos de los anteriores como de los nuevos, y que eventualmente, claro, lo mismo que hicieron o quiso hacer o hizo el correísmo, ahora lo hagamos pero desde el otro lado de la política. Entonces creo que en ese sentido todavía falta. En ese sentido quiero ser así muy sincero y claro de que todavía falta. Tenemos que todavía seguir trabajando, avanzar para tratar de reinstitucionalizar al país. Y ahora, ¿cómo analizar entonces
el caos institucional en el que nos hemos envuelto. Porque usted sabe que desprestigio institucional a nivel total es por causa justamente de esta llamada institucionalización realizada por el Consejo Transitorio. O sea, yo le diría que un poco la situación como complicada comienza también mucho tiempo atrás. Acordémonos de la consulta popular del año 2011, cuando se sometió, digamos, a consulta a la ciudadanía sobre el tema de meter la mano en la justicia. Y claro, el presidente Correa tuvo ese favor popular por el nivel de popularidad, aceptación que tenía, y se procedió, claro, no solamente al nombramiento de los miembros del Consejo de la Judicatura que controlan el sistema de justicia, sino también a los mismos jueces. Y prácticamente a partir de eso y otras situaciones de carácter político, yo le diría que no solamente que el correísmo controló buena parte del poder, sino que también aglomeró mucho o consolidó, digamos, el poder, haciendo de que prácticamente no solo que tenga gran margen de maniobra el presidente Correa, sino de que vayamos hacia un régimen político donde prácticamente se estaba instaurando la impunidad. Y vea usted, y eso en ese sentido yo diría que tendríamos que ser autocríticos, críticos, no solo tal vez mirar lo que ha sido la gestión de Moreno, que desde muchos puntos de vista y críticas en el sentido de que se ha quedado, digamos, o ha sido muy tibio en sus decisiones, de que teníamos otra expectativa de lo que podía hacer el presidente Moreno. El correísmo está muy molesto con Moreno porque de alguna manera ha dado la espalda, pero creo que ese dar la espalda al correísmo ha sido más bien dar un giro en el sentido de pensar ya no solamente en función de un partido político, sino también hasta cierto punto del país. Y creo que nos falta y tenemos que avanzar mucho más, como le decía, para tratar de que las instituciones se manejen más independientemente. Yo le diría que, claro, aunque uno analiza, por ejemplo, los 10 años del correísmo, o sea, sí hay cosas positivas que se han hecho, que se hicieron. Por ejemplo, el hecho de fortalecer el Estado, fortalecer la institucionalidad, dar prioridad al tema de la planificación, de que las instituciones públicas traten de avanzar en función de resultados, de que también los funcionarios públicos se renueven, ganen, por ejemplo, lo que debería ganar un buen funcionario público, que funcione en función de alcanzar metas y resultados. O sea, hay algunos aspectos más allá de los temas de infraestructura, inversión, educación y demás. Pero creo que en el tema, por ejemplo, de la corrupción, al generar, digamos, este sistema político que le digo que no es sano para nadie, ni para el mismo correísmo, ni para las próximas fuerzas políticas. Prácticamente le digo muchas cosas, o sea, se contrataron a precios exorbitantes y dio lugar a que se dé mucha corrupción. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los temas claves de la institucionalidad o ir a una mayor institucionalidad del Estado es eso, tener, funciones del Estado independientes, revisando también incluso la función de este quinto poder, que en un principio se pensaba que iba a ser un poder interesante, que iba a ser, digamos, totalmente neutral. Pero perdone que le interrumpa, antes de ir a eso, me quedo con una inquietud que no me cierra un tema. Si es que esta justicia estaba controlada por el correísmo, ¿por qué esta misma justicia es la que cierra los procesos hoy en su contra? No tenemos como un sistema que se acomoda a los gobiernos y no habría que ir más bien a una reforma más profunda para que la justicia en efecto sea independiente y no solamente sirva a otro poder de turno. O sea, yo creo que, por ejemplo, uno de los graves problemas que ha habido, por ejemplo, también el mismo correísmo, no me estoy desviando de la pregunta. Ya. Es de que, no le voy a dejar tampoco, no mentiras. es de que mucha gente se acomoda. En la Claro, política es que mucha gente se acomoda. País. Oportunismo. Ese es el país. Y le digo, no Triste. solamente a nivel ministerial, sino a nivel también de instituciones como por ejemplo el caso de la justicia. Sí. O sea, la justicia igual también tiene usted, o igualmente a nivel de fiscalía, de fiscales que llegaron, digamos, con algunos puestos a dedo y que después un poco se dan la vuelta, no responden a los mismos lineamientos, quién sabe, ideológicos y demás. Y lo mismo también creo que eventualmente se ha dado a nivel de la justicia. Pero no sé si, por ejemplo, en el fallo que ya se presentó hace unas semanas sobre el caso Mera, el ex secretario jurídico de la presidencia,
ve usted que, bueno, ahí hay puntos, digamos, en encuentro, ¿no? Algunos Claro, pero es que dicen ahí que no llama hubo... la atención. Si es que uno sale de la norma, ahí es cuando dice, ahí está, por eso tenemos que cambiar a todos. No huele a, tienen que obedecerme todos a mí, si no son serviles al anterior gobierno. Por eso yo diría que eventualmente, Entiendo. aunque ha habido y se han dado Sí. críticas, ahora que se va a dar este proceso de evaluación de los jueces, que en ese proceso de evaluación de los jueces, ahí sí no haya, digamos, como direccionamientos. Eso es lo que aspiraríamos. Claro. Y creo que hay también Difícil. igual el papel que tienen los medios de comunicación y que tienen los comunicadores, es en tratar de dar seguimiento justamente a esos temas, indagar mucho más sobre esos procesos que se van a dar cuenta, para que a la final también la misma ciudadanía vaya tomando posición de cómo se está dando este proceso de evaluación de las autoridades de control y en este caso de los miembros de la justicia. Claro. Ahora, pero es evidente la arremetida, por ejemplo, en contra del Consejo Ciudadano. Mire, el presidente Moreno hasta le acaba de quitar vía decreto ejecutivo 828 su posibilidad de seguir investigando los temas de corrupción. Uy, eso no huele Imagínese, bien. pero es una persecución así brutal, Además que todo afrentosa. da un mal mensaje, ¿no? Porque Claro. hay algunos temas que deberían resolverse también del presente gobierno. Del presidente O sea, el gobierno. tema de la corrupción yo creo que Sí, es un basta. tema también institucional. O sea, yo creo que en el caso de la... Y vean ustedes que el tema de la corrupción no solamente es eventualmente el juzgamiento, sino también los aspectos que se hagan en prevención, Claro, de investigación. control. Y claro, en el caso, por ejemplo, del Ejecutivo, tiene una secretaría, por ejemplo, de anticorrupción, que incluso se ha ratificado en este decreto el presidente Moreno de que todos los temas relacionados de la corrupción y con esta articulación, creo que es con la Comisión Interamericana. Pero esto Pero así ¿cómo me antes del investigo? TPC. Exacto, ¿cómo Claro. me investigo a mí Yo mismo? mismo. No es como Claro, pero medio no. extraño eso. Sí, pero también igual, Pero es tenemos una afrentoso. fiscalía, tenemos también una Fiscalía. contraloría Imagínese. que tiene que de alguna manera también en ese ¿Quién sentido confía en la también, fiscal actual? digamos, salir al paso, ¿no?, de los temas de corrupción. Entonces igual, en los temas de corrupción debería ser un aspecto también de coordinación interinstitucional, es decir, Contraloría debería, pensando en temas de prevención, trabajar también con el mismo Ejecutivo, es decir, a ver cómo podemos hacer para tratar de prevenir cualquier mal manejo. Y en ese sentido también es recuperar ciertas funciones que tenía también la misma Contraloría antes que se le fue digamos, quitada, se le ha eliminada. Y creo que igualmente la posibilidad que tenga, sí. por ejemplo, digamos, la Contraloría de iniciar una acción legal sin que eso pase por la Fiscalía es algo también importante. Es Ya, decir, pero eso pasa por una Contraloría independiente igual, porque así como se criticó a Polit, Claro. ahora las críticas también giran alrededor de Celi y sobre todo sobre su nombramiento, prórroga y bueno, todo lo que subsigue de aquello. Claro, o sea, ahí está pendiente, ¿no?, el tema del nombramiento de un contralor ya definitivo. Ya. Claro, se ha dicho que habrá que esperar porque se está pensando ahorita en una reforma de la Contraloría, de convertirla en una especie de Tribunal de Cuentas, pero hasta ahora no vemos el proyecto, pero nada, querido Sebastián. Sí, bueno, en una reunión que estuve la semana pasada y que cuéntenos. participé, justamente estoy participando como representante de la academia en esto que se ha llamado como Acuerdo Nacional 2030, impulsado por la Vicepresidencia de la República. Yo participo en esta mesa de democracia y reforma institucional. Ya. Y dentro de esta mesa de reforma y, digamos, democracia y reforma institucional, ahora se está trabajando en 3 ejes, lo que sería reforma electoral del Código de la Democracia, el segundo eje son iniciativas de cómo mejorar la lucha contra la corrupción y tercero es todo lo que tiene que ver con reforma institucional. Y en el aspecto, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, el mismo Contralor Celi presentó una propuesta que ya más o menos está cuajando de cómo un poco cambiaría. La idea no es que la Contraloría cambie sus funciones o sus atribuciones, mantenga sus mismas funciones y atribuciones, pero que ahora ya no esté presidida por un Contralor, sino como una especie de un consejo conformado por 7 miembros. Entonces 7 diseminar miembros ese poder único en una 7 cabeza. miembros. Entonces también igual, ahí mi cuestionamiento al Ya. Contralor en ese momento fue decir, a ver, pero ¿cómo nos garantiza usted de que eventualmente, si anteriormente o en años pasados o siempre los Contralores han sido puestos hasta cierto punto a dedo, de acuerdo un poco a la confluencia digamos, de acuerdos políticos que pueden dar en una asamblea o etcétera, o en los últimos años con el tema del Consejo de Participación, ¿cómo nos garantiza que esos 7 miembros sean independientes?
Entonces, claro, hay unos criterios que son de que 2 miembros sean funcionarios anteriores de la Contraloría, de que 2 sean puestos por la sociedad civil, que 1 sea puesto por el Ejecutivo, otro que responda creo que es a la Asamblea Nacional, pero siempre igual al final un poco genera dudas. Entonces a mí más, lo que un poco más me preocupa, y eso es lo que yo diría incluso habría que debatir, analizar aún más, es cómo hacemos para que toda la conformación de estos consejos, pensemos, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, después Contraloría, si es que se conforma en una especie de Tribunal de Cuentas, nos aseguramos de que esos procesos misma, de selección sean totalmente independientes, o sea, o relativamente independientes, y que no tengamos siempre lo mismo de que a la final son cooptados por el poder político y a la final, detrás del poder político, intereses económicos. Escuchemos, Sebastián, unas polémicas declaraciones que hizo el secretario anticorrupción a propósito de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, para comentar, porque justamente él inclusive estaba hablando de que es el Consejo de Participación Ciudadana el que lucha contra la corrupción, de acuerdo a un decreto ejecutivo firmado en mayo del 2009. Escuchemos. Fuimos a un acto del presidente, ordenado por el presidente. Mis hijos estaban el día sábado con nosotros, con María Paula y conmigo, y viajamos de Quito a Salinas, en el aeropolicial. Nos acompañaba, para esa reunión, ¿quién nos acompañaba? José Augusto Briones y una parte mínima de la cápsula de seguridad de María Paula y yo. Dicho sea de caso, somos los 2 funcionarios del gobierno con más altos riesgos de seguridad en el Ejecutivo. Porque no tenemos plata, nosotros no somos Correa. Por motivos de seguridad, yo tenía una persona en seguridad, María Paula tenía 2 personas de seguridad, las 2 personas con mayor riesgo de seguridad en este país. Yo después de Diana Salazar, María Paula tiene un riesgo de seguridad mayor al de Diana Salazar. Teníamos una cápsula de seguridad reducida porque toda la otra cápsula de seguridad se fue ya el día viernes porque teníamos planificados nuestro feriado en Atacames, en Casablanca. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Teníamos 3 personas de seguridad y la policía no garantizaba nuestra seguridad. A ver, el caso aquí, Sebastián, es que la ministra del Interior dijo que nunca fue en ese avión, ¿no? Que lo hizo de forma privada, y usar bienes del Estado para cuestiones personales es corrupción. Y lo está señalando el propio secretario anticorrupción. Ver, y ahí falta una parte, porque yo escuché todo. Ahí falta la parte en la que reconoce que no era tanto el problema del vuelo a Salinas, Quito Salinas, sino del de Salinas a Esmeraldas a Casablanca, y lo reconoce. Y lo que menciona Ivánes, ¿no? Sí, Iván Granda. Iván Granda, es que ellos no tienen plata para un avión privado, sí, son pobres, porque no son el correísmo. O sea, créanme que incluso el asunto de esto es como el diablo me hizo pecar. Ya a ratos o sea, ya, es un poquito risible, perdóneme. Por favor. O sea, ya dejen un poco a este señor Correa y que, claro, ya y que se responda por los propios actos. Claro. Bueno, yo un poco venía a hablar de otro tema, pero igual sí, si me pones ese tema yo con muchísimo gusto hablo. Está ahí ¿Qué le diré? O sea, yo creo que igual no es como justificado o está bien justificado que eventualmente si anteriormente un funcionario hacía o actuaba eventualmente mal o de manera impropia, si a la final lo hicieron 1, 5, 10 veces, igual eso sea motivo como para tratar de justificar y seguir en esa misma línea. Claro. Yo creo que en ese sentido igual, yo le digo, a mí también me llamó, y le cuento una anécdota, a mí también me llamó la atención, me iba a Guayaquil en un avión, y cuando yo me iba en el avión me senté, me mandaron al final, y estaba casi la última fila y me sorprendió, ¿qué le digo? Creo que fue hace un mes, que llegó María Paula Romo, y generalmente usted sabe, a veces tienen un trato como preferencial, se sientan adelante, se sentó al final, y vino solamente con una, creo que era secretario, y una señora policía. Entonces ahí usted tiene también incluso, por ejemplo, esa es constatación mía, donde ahí usted no ve, por ejemplo, que en el caso de María Paula Romo esté como eventualmente abusando, y dice, pero ¿cómo así no vino con la corte? Porque tomemos en cuenta a veces cómo se mueven los ministros. O igual le digo, yo no quiero ser como crítico del correísmo, pero yo al menos sí quisiera como, por ejemplo, también matizar. O sea, pensemos, por ejemplo, en los vuelos sin funcionarios o con funcionarios a paraísos fiscales que se hizo en el correísmo, y que el actual Contralor todavía no ha avanzado y ha sacado, por ejemplo, los informes.
no sé si fueron vuelos cargados de billetes o no de billetes, hacer depósitos en paraísos fiscales, donde se criticaba. Los vuelos que hacían, no solamente vuelos, sino los desplazamientos, por ejemplo, cuando se hacían las sabatinas, etcétera. Entonces, igual, o sea, no se trata de decir, bueno, muy bien, en el correísmo hicieron lo que les dio absolutamente la gana. No solamente que tenían o se movilizaban con avión privado, Patiño donde quería, o cualquier funcionario a donde quería. Pero no tienen que responder por sus actos en el actual gobierno. También, exacto, pero eso no es justificativo para Claro. que eventualmente, en este caso, por ejemplo, de esta movilización, sea así. Yo, por ejemplo, traigo muy a tono el tema del mismo, por ejemplo, Mujica en el Uruguay. Sí. Ve usted, pese que igualmente en algunos gobiernos igual llamados progresistas, también se daban, incluso les encantaba llegar a hoteles 5 estrellas o más, con gastos ilimitados, comidas en los mejores restaurantes. Usted tiene un señor Mujica que llegaba él solo, creo que con una persona que le asistía a donde quiera. Entonces yo creo que ahí tenemos, por ejemplo, ejemplos que hay que seguir. O sea, yo creo que en el caso de América Latina, para toda la clase política tenemos como ejemplos que seguir. ¿Por qué un funcionario de gobierno tiene que tener ciertos privilegios, más privilegios que otros? ¿Por qué necesita desplazarse en carros, quién sabe, 4x4 o lujosos? Puede movilizarse en cualquier automóvil Dicen para que ir a por una la reunión. seguridad, ¿no? Ojo. Así es. Que pueden ser Entonces, en ese blanco de caso, yo cualquier creo ataque. que igualmente nos falta mucho todavía como, no solo diría ecuatorianos, sino también como latinoamericanos. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es amplio todo el tema político, pero le agradecemos mucho por sus respuestas, Sebastián. Gracias, le agradezco mucho por la invitación. Un gusto. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.